Bien, jóvenes, continuamos con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, vamos a ingresar al siguiente subtítulo. Colocamos atomogramo. Bueno, atomogramo vamos a definir como el peso atómico del elemento en gramos, ¿no? Recordemos de que acá la masa atómica hemos también simbolizado con la letra, en este caso A, ¿verdad? O el peso también, ¿no? Por otro lado, la fórmula que define aquellos números de átomos gramo es igual a M, que es la masa de la sustancia, dividido precisamente en este caso entre la A, que es la masa atómica. ¿No es cierto? A ver, para ir aclarando este concepto, vamos a realizar el siguiente ejemplo, donde acá el enunciado indica hallar el número de átomos en 3,5 libras de aluminio, donde su peso atómico, en este caso me refiero al peso atómico del aluminio, es 27 gramos, ¿no? Entonces, fácilmente ustedes en su tabla periódica también pueden hallar este valor del aluminio. Acá está precisamente, está en esta línea, si ustedes revisan, está en esta línea de su tabla periódica. A pesar de que acá en la tabla periódica está con el valor de 26,981, pero lo estoy redondeando en este caso precisamente a 27, para facilitar los cálculos más que todo, ¿no? Entonces ese dato lo pueden encontrar en la tabla periódica. Ahora bien, empezamos acá con el dato que nos da de 3,5 libras de aluminio. Y sabiendo que la equivalencia que existe entre libra y en este caso gramos, ¿no es cierto? En una libra existe 453,6 gramos, pero nos referimos siempre al elemento aluminio, ¿no? Entonces podemos simplificar libras de aluminio con libras de aluminio. Pero a la vez, gramos de aluminio también en este caso es equivalente, bueno, un atomogramo de aluminio es equivalente a 27 gramos de aluminio, ¿no? Considerando en este caso su peso atómico. Entonces, por lo tanto, también podemos eliminar gramos de aluminio con gramos de aluminio. Pero a la vez, un atomogramo de aluminio, en este caso tomando en cuenta el número de Avogadro, es igual a 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de aluminio. Con lo cual también eliminaríamos gramos de aluminio con gramos de aluminio, ¿no? O átomos de gramo, más bien aluminio, ¿no es cierto? Y el resultado acá tendríamos directamente en átomos de aluminio. Entonces, la operación que vamos a realizar acá es 3,5 multiplicar por 453,6 y también multiplicar con 6,023 por 10 a la 23. Y el resultado al cual lleguemos, vamos a dividir entre 27, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo esta operación. Vamos a practicar, vayan haciendo. Si tienen una calculadora cerca, ¿verdad? Vayan practicando, porque muy a menudo, jóvenes, en problemas de este tipo vamos a utilizar así varios números, multiplicar y también dividir. Y tienen que acostumbrarse, ¿no? Solamente en base a ello vamos a poder llegar al resultado que buscamos. En este caso, realizando esa operación, ¿no? El resultado al cual llego, no sé si ustedes también, les repito, pueden realizar en este momento ese cálculo, es 3,54 por 10 elevado a la 25. Átomos de aluminio. ¿Se entiende? O sea que en 3,5 libras de aluminio existe 3,54 por 10 a la 25 átomos. Átomos de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aclarando un poco más este concepto del atomogramo. A ver, nos planteamos este nuevo ejemplo, donde acá el enunciado indica un pequeño disco de cobre. Bueno, tomamos en cuenta de que acá se tiene un trozo de cobre, pero tiene la forma de un disco, ¿no es cierto?
donde acá se va a conocer la altura de este disco y también se va a conocer el diámetro. Ahora, los datos con los cuales ingresamos a este ejemplo es de que esta altura vamos a asumir que es 3 milímetros, el diámetro de este disco de cobre vamos a tomar en cuenta como 0,35 pulgadas y la densidad del cobre es 8,96 gramos sobre centímetro cúbico. Este dato de la densidad del cobre pueden también hallar en la tabla periódica, ¿no? Fíjense, qué importante es la tabla periódica. Ahí están varios datos, ¿no es cierto? Fácilmente pueden hallar, les repito, de la tabla periódica. O la pregunta es, calcular el número de átomos en el disco. Es decir, en este objeto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cantidad de átomos que existe? Pero además acá también tenemos que conocer otro dato. La masa atómica del cobre es 63,54 gramos. Otro dato que está en la tabla periódica. ¿Sí? Vayan comprobando ustedes. ¿No es cierto? Bien, ¿de qué manera realizamos la solución? Fíjense. En este caso vamos a convertir a centímetro las medidas que se tiene de la altura y del diámetro, ¿sí? Para obtener el volumen de este disco precisamente en centímetros cúbicos, ¿no? Acá, como ustedes notarán, están en diferentes unidades. La altura está en milímetros, el diámetro está en pulgadas, ¿sí? Entonces tenemos que uniformar unidades para luego aplicar una fórmula, ¿sí? Es por eso que, bueno, más antes la altura, fíjense. La altura nos indica en los datos que es 3 milímetros, ¿no? Esta alturita es 3 milímetros. ¿Cómo llevamos 3 milímetros a centímetros? Acá realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Sabemos la relación que existe o la equivalencia que existe entre centímetro y milímetro, sabiendo de que en un centímetro existe 10 milímetros. Por lo tanto, simplificamos milímetro por milímetro, ¿no? Realizamos la operación de 3 dividido 10 y vamos a tener 0,3 centímetros. De igual manera, el diámetro. Acá nos indica que está en unidades de pulgadas, ¿verdad? Entonces acá colocamos 0,65 pulgadas y aplicando la relación de que en una pulgada existe 2,54 centímetros, ¿no? Por lo tanto, vamos a simplificar también pulgadas con pulgadas. Y ese resultado vamos a hallar en centímetros. Multiplicando 0,65 por 2,54, el resultado es 0,889, pero en unidades de centímetro. Ahora sí, como estas unidades, o estas medidas más bien, ya las tenemos en centímetros, ¿no es cierto? Podemos aplicar ahora la fórmula del volumen del disco, ¿no? O también en este caso, el disco, este disco que vemos aquí en la figura, tiene la forma también de un cilindro. Y aplicamos precisamente la fórmula, en este caso del cilindro, para hallar el volumen, ¿no? Y esta fórmula para hallar el volumen está dada del cilindro o del disco, les repito, en función del diámetro. Pi cuartos multiplicado por diámetro al cuadrado multiplicado por la altura h. ¿De acuerdo? Entonces, como conocemos ya la altura y como conocemos el diámetro, sabemos de que esta pi es la constante matemática, cuyo valor es, o sea, se redondea en 3,1416, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, realizamos el reemplazo respectivo, ¿no? Y acá tenemos centímetro cuadrado, centímetro. Entonces, haciendo esta operación de unidades, centímetro cuadrado por centímetro, nos va a dar centímetro cúbico, ¿sí? Ahora, 0,889 al cuadrado multiplicado por 0,3 multiplicado por pi, les repito, 3,1416 y dividido entre 4, el resultado es 0,186. Vayan comprobando este valor, jóvenes, hagan esta operación, ¿no es cierto? Y les repito, vayan comprobando este valor de 0,186. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa forma conocemos el volumen de este disco. Ahora,
Lo que nos pide que calculemos es el número de átomos. Pero para calcular el número de átomos tenemos que conocer la masa de este cuerpo, digamos, ¿no? O de este disco, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Fíjense, conociendo la densidad de este elemento cobre, ¿no es cierto? Y también conociendo ya su volumen, ¿no? Les repito, de este disco, se puede conocer su masa. ¿Cómo vamos a conocer? Aplicando una formulita que es también muy utilizada. Acá, bueno, indico masa del disco, ¿no? Esta masa del disco, fíjense, podemos hallar de la fórmula de que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no? Obviamente esa densidad al cual nos referimos es la densidad del cobre. Entonces, por lo tanto, despejando la masa, ¿no? Vamos a tener de que la densidad de este elemento cobre está siendo multiplicada por el volumen, que ya conocemos. Es por lo tanto, reemplazando datos, densidad del cobre, acá tenemos precisamente los datos, es 8,96 gramos sobre centímetro cúbico. Multiplicamos por el volumen, ese volumen ya la conocemos, es 0,186 centímetro cúbico, ¿verdad? Ustedes notarán de que, fíjense, se puede simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, de tal manera que la masa que buscamos va a estar en unidades de gramo. Bueno, multiplicando 8,96, ¿no es cierto?, con 0,186, el resultado es 1,66. Ustedes también vayan realizando esta operación. Gramos de cobre. Estamos hablando de gramos precisamente del material cobre. ¿Sí? Bien, conociendo ya la masa de este objeto, ya podemos conocer el número de átomos. Decimos entonces, por tanto, tomamos como referencia esta masa que hemos hallado, 1,66 gramos de este elemento cobre. Realizamos un factor de conversión, utilizando la relación en este caso de que un atomogramo de este elemento cobre, ¿no? Está relacionado, decimos, con 63,54. ¿Sí? El dato que hemos tomado en cuenta acá en el enunciado, ¿no? Gramos de cobre, ¿no es cierto? Indicamos acá gramos de cobre. Por otro lado, también buscamos la relación existente entre el atomogramo de este elemento con el número de Avogadro. Por lo tanto, un atomogramo de cobre, decimos, un atomogramo, en este caso de este material cobre, y aplicando el número de Avogadro va a ser igual a 6,023 por 10 elevado a la 23, decimos, de átomos de cobre precisamente. Acá colocamos átomos, bueno, de este material cobre, ¿sí? Ustedes notarán de que vamos a poder simplificar gramos de cobre, atomogramo de cobre con atomogramo de cobre. Por lo tanto, el resultado al cual vamos a llegar va a estar en unidades de átomos de cobre, ¿no? Átomos indicaremos de cobre, pues. Ahora, el siguiente paso es realizar esta operación, ¿no? Es decir, 1,66 multiplicar con 6,023 por 10 a la 23 y dividir entre 63,54, que es en este caso la masa atómica del cobre. ¿Sí?
Entonces realizamos esa operación y el resultado al cual vamos a llegar, no sé si están de acuerdo conmigo, es 1,57 por 10 elevado a la 25. A la 22, ¿no? A ver, vayan realizando, jóvenes, esta operación. Es muy complicada. A la 22 es. Ya está correcto, ¿sí? 6,023 por 10 a la 23, multipliquen por 1,66. Y luego divídanlo entre 63,54. No está difícil, ¿verdad? Entonces, de esa manera hallamos, en este caso, el número de átomos en este material. ¿No es cierto? Que tiene la forma de un disco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, por otro lado, fíjense, también definimos de manera puntual molécula gramo. Acá voy a colocar como su título, molécula gramo. Al hablar de molécula gramo, fíjense, también está bastante relacionado, indicamos en este caso, con el mol, ¿no? Ahora, en este tipo de definición, ¿es cierto? Vamos a utilizar ya ciertos compuestos, o sea, hablando en función de moléculas. Pero antes decimos de que molécula gramo es el peso molecular, digamos, indicamos el peso, definiendo siempre de manera puntual, ¿no? Es el peso molecular, indicamos, de una sustancia, indicaremos, de una sustancia en gramos. Bueno, indicamos en este caso en gramos, ¿no? Además acá les aclaro de que se denota, indicamos, se denota por una M mayúscula. Al hablar de molécula gramo. Además, la fórmula que relaciona el número de moles con la masa, ¿no? El elemento del peso molecular está definida con la siguiente relación. Quiero rogar de que abra su micrófono, bien está. El número de moles se define se define, diremos, dice con una formulita también bastante conocida. Número de moles, en este caso, bueno, vamos a definir con la letra N mayúscula. Es igual nada más que a la masa de la sustancia dividido entre el peso molecular. Esta fórmula es bastante utilizada. Además aclaramos de que donde M, o sea, M minúsculo en este caso, es nada más que la masa de la sustancia molecular. Masa, les indico, de la sustancia molecular. ¿Sí? ¿No es cierto? Representamos de esa manera. A ver, para ir aclarando este concepto de molécula gramo, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Acá coloco ejemplo, ¿no? A ver, el cual lo enuncio de la siguiente forma, indicando, calcular el número de moléculas, calcular el número, diremos, de moléculas, bueno, de moléculas, diremos, ¿no es cierto? Bueno, el número de moléculas de agua, decimos, de agua, ¿no? Nos referiremos a este
este compuesto de agua, que existe en 35 gramos, que existe, indicamos, en 35 gramos, ¿no? Precisamente de este elemento, ¿no? Hablando en este caso del agua. ¿Sí? Además, otros datos que acaban de ser necesarios tomar en cuenta son los pesos atómicos. Entonces acá coloco los pesos atómicos, decimos atómicos, bueno, son, ¿no? Les repito, estos datos fácilmente podemos obtener de la tabla periódica. Por ejemplo, del hidrógeno, en este caso es 1, ¿no? Su peso atómico. Acá interviene el oxígeno. Del oxígeno, en este caso, es 16. ¿No es cierto? Bien. Realizando la solución. La solución de este ejemplo. Antes, fíjense, vamos a calcular el peso molecular del agua. ¿Cómo se calcula? Acá les indico peso molecular del agua, ¿no? O sea, del agua, en este caso ya sabemos que su símbolo es hidrógeno 2, oxígeno. ¿Cómo vamos calculando? Tomamos en cuenta la cantidad de hidrógenos que interviene en la fórmula y también tomamos en cuenta la cantidad de oxígenos, en este caso, que interviene, ¿no? En la fórmula del agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá coloco 2 por hidrógeno, ¿no es cierto? Es decir, voy a multiplicar 2 por 1, ¿no? ¿Por qué estoy colocando 1? Porque precisamente el peso atómico del hidrógeno, en este caso, es el peso atómico, ¿no? Perdón, el peso atómico del hidrógeno es 1 precisamente. ¿Sí? Bueno, esto va a ser equivalente a 2 nada más, ¿no? Necesita 2 hidrógenos. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora bien, por otro lado, participa un oxígeno. ¿Sí? Entonces acá indico 1 oxígeno. ¿No es cierto? Pero 1 multiplico ahora por 16. Esto es igual nada más que, perdón, a 16. Por lo tanto, realizar esta suma, ¿no es cierto? De, bueno, 16 y 2 nos va a dar 18 gramos en realidad. ¿Sí? Ahora, este 18 gramos, fíjense, es el que constituye precisamente el peso molecular definido con la letra M mayúscula, ¿no? Ahora bien, por tanto, una vez conocido ya este dato, por tanto, diremos, ¿sí? La operación que vamos a realizar en este caso es de que 35 gramos de agua, o sea, del H2O, realizando un factor de conversión, decide que un mol de agua, un mol en este caso de H2O, ¿no es cierto? Es igual a 18 gramos en este caso de agua, ¿no? Ahora, realizando otro factor de conversión, esta vez relacionando con el número de Avogadro, ¿verdad? Un mol de agua, un mol, indicamos, un mol de agua, ¿no es cierto? Es equivalente en este caso a 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Moléculas, bueno, moléculas en este caso de agua, del H2O.
Hasta podemos notar de que va a ser posible simplificar gramos de agua con gramos de agua, mol de agua con mol de agua, y el resultado al cual vamos a llegar, bueno, va a estar en moléculas en este caso de agua. ¿Sí? Ahora realizamos este factor de conversión, donde 35 multiplicamos con 6,023 por 10 a la 23 y dividimos entre 18. ¿No? De esa manera vamos a poder calcular. Un ratito, por favor, jóvenes. Hola. Sí, claro. Bueno, les pido disculpas, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Realizando este cálculo, no sé si ustedes también lo hicieron, el resultado da 1,17 por 10, en este caso, elevado a la 24. Moléculas de agua. ¿Sí? No sé si han obtenido ese valor. ¿Sí? De esa forma podemos analizar este ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos un otro ejemplo más jóvenes, tomando en cuenta este concepto de molécula gramo, a ver, de la siguiente forma. A ver, entonces, acá les indico. Calcular la cantidad en libras, diremos, en libras, a la que es equivalente, a la que indicamos es equivalente, decimos 4.5 por 10 elevado a la 25 moléculas, indicaremos, del ácido sulfúrico. ¿No? Ustedes deben recordar la fórmula química del ácido sulfúrico, ¿verdad? Es, bueno, les recuerdo, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Sí? Esta es la fórmula química del ácido sulfúrico. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, también para hacer este problema, bueno, acá realizando la solución,
realizando, indicamos la solución de este problema. A ver, vamos a hallar inicialmente el peso molecular del ácido sulfúrico. A ver, entonces calculando, aquí indicamos peso molecular del ácido sulfúrico. Peso molecular, diremos, de ácido sulfúrico, ¿no? Conociendo, digamos, antes, en este caso, conociendo los pesos atómicos, ¿no? A ver, de que, bueno, para hidrógeno ya sabemos que es 1, para oxígeno sabemos que es 16, y para el azufre, en este caso, también buscamos en la tabla periódica, para el azufre es en este caso, bueno, 32, ¿no? Estamos hablando de 32, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a colocar 2 por hidrógeno, acá sería 2 por 1, ¿verdad? Directamente va a ser 2, porque interviene 2 hidrógenos, ¿verdad? Interviene solamente un azufre, ¿no? Entonces, multiplicar 1 por el azufre, pero el azufre vale 32. Y acá vamos a tener 32 nada más, ¿no? Por otro lado, el oxígeno, interviene 4 oxígenos, ¿no es cierto? Entonces, 4 en este caso por 16. 4 por 16 sabemos que es 64, ¿verdad? Perdón. Es 64, ¿no? Realizamos esta operación, ¿no es cierto? De tal manera que el peso molecular, fíjense, sumando 2, 32 y 64 nos va a dar 98 gramos. Este es el peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, digamos, ya concluyendo este problema, por tanto, empezamos con el dato de, a ver, 4,5 por 10 a la 25. 4,5, bueno, por 10 a la 25. Estamos hablando moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? Moléculas, indicamos, de ácido sulfúrico. La cual vamos a relacionar en este caso con el mol y el número de Avogadro. ¿Nos ve acá? Bueno. Realizamos una operación. Un mol de H2SO4, un mol de H2SO4, ¿no es cierto? Es equivalente a 6,023 por 10 elevado a la 23. Indicaremos moléculas de ácido sulfúrico. Bueno, acá hablamos moléculas de H2SO4. Bueno, acá no me alcanza el espacio, voy a colocar directamente acá, voy a continuar, realizamos otro factor de conversión, ¿no? Pero esta vez aplicamos esta otra relación de que en un mol de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Relacionamos con 98 gramos, o sea, este valor que hemos hallado, esta suma, ¿no? 98 gramos indicamos de este compuesto precisamente, de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar, se va a simplificar moléculas de ácido sulfúrico, se va a simplificar mol de ácido sulfúrico con mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, realizando esta operación, el resultado que vamos a calcular va a estar en gramos de ácido sulfúrico. Gramos de H2SO4.
Entonces, esta operación, jóvenes, el resultado da 16,14 libras. 16,14, en este caso, libras, ¿no es cierto? Calcular cantidad de libras, estamos indicando... A ver. O es necesario otro factor de conversión, a ver. No, acá le falta uno más, ¿no? Porque tenemos que llevar todavía de gramos a libras. A ver, acá le falta, fíjense, una operación más. Perdón, antes de llegar acá. ¿No es cierto? Es decir, gramos vamos a llevar a libras. En otras palabras, una libra de H2SO4, ahora sí. Una libra de H2SO4 de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Es equivalente a 453.6, ahora sí. 453.6 gramos precisamente de este elemento. ¿Sí? De este elemento. Por lo tanto, este resultado, tal como nos dice el enunciado, vamos a hallar en libras, ¿no? Y acá se va a simplificar gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Y la operación que vamos a realizar es 8,5 por 10 a la 25, multiplicar por 9,8 y dividir, fíjense, entre 6,023 por 10 a la 23, ¿verdad? Y ese resultado da, no sé si están de acuerdo conmigo, 16,14 libras de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, jóvenes, resolvemos este ejemplo, ¿no es cierto?, relacionado precisamente con el peso molecular. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. La próxima clase vamos a ingresar ya directamente al capítulo 2, que es química inorgánica. Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias.